Aquí los jóvenes, las mujeres, los hombres, los preguntones, los inteligentes, los curiosos y hasta los silenciosos encuentran una voz pública amena. Miriam Cruz es el canal de tu voz en la ciudad y en la vida diaria. Bienvenido, aquí se abre una ventana pública. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean a Ventana Pública. Es un gusto recibirlos esta noche. Hoy es 9 de mayo de 2016 y son las 9 de la noche con 15 minutos en la Ciudad de México, en la lluviosa Ciudad de México el día de hoy. Hemos llegado con algún contratiempo a esta cabina, pero ya estamos listos para platicar con ustedes como es habitual los lunes, miércoles y viernes. Esta ventana pública se abre para ustedes y por ustedes y vamos a platicar hoy un tema muy, muy interesante que hemos venido desarrollando a lo largo de varios programas en esta ventana pública. Hoy vamos a hablar de las propuestas de los candidatos independientes al constituyente en la Ciudad de México. Todos estamos ya en el tema, sabemos que el próximo 5 de junio habrá una elección donde se elegirán 60 diputados y diputadas constituyentes que tendrán la responsabilidad de diseñar, de aprobar la primera constitución de la Ciudad de México, y hemos venido siguiendo el proceso desde hace varios meses atrás. Tuvimos una entrevista con nuestro invitado del día de hoy. Esta es como la segunda parte y le agradezco infinitamente que regrese a esta ventana al doctor Ricardo Pascoe Pierce. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Miriam, muy bien, muchas gracias y con mucho gusto de estar de nueva cuenta con ustedes en Ventana Pública. Ahora sí, en su calidad de candidato independiente. Sí, afortunadamente atravesamos por el frío desierto, y lo digo así, frío y desierto, de el proceso para poder inscribirnos, que incluyó la experiencia de acudir al Tribunal Federal Electoral exigiendo nuestro derecho básico, que era el derecho de audiencia, cosa que se nos autorizó. Nos autorizaron 48 horas para dar cuenta de que sí habíamos logrado reunir el número de firmas que se requiere por ley para ser candidato. Afortunadamente lo pudimos demostrar y aquí estamos ya en la pelea. Perdimos 2 semanas y media, ciertamente, sí, en una contienda finalmente muy breve, porque bueno, ha sido una contienda de 6 semanas, o ya será al final de 6 semanas y media más o menos, y perdimos un tiempo precioso. Pero yo digo que caballo que alcanza gana, y estamos en eso, alcanzando ya a los otros candidatos, tanto de partidos como de independientes, y tengo la certeza de que a partir del mismo día 5 de junio sabrá que somos ya diputados para la constituyente. Muy bien, pues qué bien que el ánimo esté hasta arriba, porque después de este, híjole, lo dijo bien, frío desierto. Yo tenía otro término que ya hasta olvidé porque me identifiqué con el que usted acaba de decir. Hemos seguido solidariamente la ruta de quienes aspiran legítimamente, como es el caso suyo, a ser diputado constituyente. Y nos encontramos con que solamente 11 ciudadanos y ciudadanas lograron ser candidatos independientes. Así es. Primero se aprobó un paquete de 8 que empezaron la campaña, y posteriormente, ante la impugnación que se presentó, quedamos 3 más. Lo cierto es que en el camino, hay que decirlo, inicialmente nos habíamos registrado 75 personas. Sí. Entonces fue un proceso de varios filtros hasta quedar con 11 candidatos. Ya son los definitivos. Yo creo que sí. Yo me imagino que algunos habrán, porque es en su derecho, impugnado ante el Tribunal Federal Electoral de nueva cuenta esta última decisión del INE, porque en realidad en este último procedimiento se estaba simplemente cumpliendo con lo que se tenía que haber hecho antes, que era el derecho de audiencia de 48 horas para
decir y aclarar lo que al interés de uno conviniera. Entonces, en realidad ya están en condiciones de impugnar el proceso ante el tribunal. Yo no tengo noticias de quién haya acudido a esa instancia, pero en mi caso ya estamos en campaña. Muy bien. Y bueno, lo que nos hace falta a las y a los ciudadanos de la Ciudad de México, pues ahora es conocer las propuestas, doctor. Yo he visto unas campañas pues todavía muy grises, todavía no alcanzamos a distinguir entre lo que proponen unos y otros, hasta pareciera que hay uniformidad en lo que se anda diciendo ahí en el radio, en las redes, en fin, no encontramos todavía algunos y algunas ciudadanas y ciudadanos pues como plena identidad de algunos actores políticos que están contendiendo y que buscarían que les otorguemos el voto el próximo 5 de junio. Por eso la intención de este espacio de generar esta retroalimentación con ustedes que finalmente están buscando el sufragio a partir de propuestas que en el caso suyo nos interesa conocer para que la gente también se forme una opinión. Claro. ¿A qué van ustedes al constituyente? Claro. Bueno, es muy importante tu percepción y hago una primera aclaración sobre el tema. Lo que yo he visto en las campañas, tanto de los partidos como de otros candidatos independientes, queda muy claro que no se entiende ni ellos mismos para qué servirá la constituyente, porque a veces hablan de todo menos de la Constitución de la Ciudad de México. Yo he escuchado hablar incluso de Trump en algunos casos, en otros casos de frijol con gorgojo, en otros casos de baches en la ciudad, de luminarias que no funcionan, temas que son reales. Pero, ¿cuáles son los temas de la constituyente? ¿Por qué estamos por escribir una constitución? Entonces, esta confusión permea evidentemente a los partidos y a los ciudadanos. Lo que me es importante en esto es decir que a pesar del ambiente frío que yo sé que existe en la ciudad con relación a este tema, y hay cálculos de que solamente podrían votar el 30% del padrón, por ejemplo, cuando el techo puede ser el 43%, que fue la elección, el número de votantes del año pasado en la constitucional, que no es muy alto de todas maneras, hay que decirlo, en una elección intermedia, y el piso bajo pues es el 3%, que son los que votan en una elección de los comités vecinales, que también es otra modalidad de elección que hemos vivido en la Ciudad de México. Entonces, entre 43 arriba y el 3% abajo, más o menos nos movemos. Hay quienes, insisto, opinan, y pudiera ser, que solamente votaría el 30%. Esto producto del hecho de que no hay, no solamente no hay convicción de que esto tenga sentido, sino porque en el proceso que yo viví, lo comenté aquí contigo la última vez que estuve, en la recabación de firmas, era muy recurrente la pregunta de, bueno, ¿y esto en qué me va a beneficiar? Es la pregunta de la gente. ¿En qué me va a beneficiar la Constitución? Y yo creo que es importante responder a este interrogante. Claro. Porque si no podemos contestar ese interrogante, entonces mejor ni meterse en el tema. Ahora. De acuerdo. La respuesta es, sin embargo, no necesariamente muy evidente. Por ejemplo, si alguien promete que a partir de la Constitución, como ya prometió el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, de que el DF, la Ciudad de México, va a tener más recursos federales, bueno, en tiempos de recorte presupuestal en todo el país, obviamente esto no es cierto,
porque no va a haber más dinero para el Distrito Federal, considerando que el mismo gobierno federal está recortando recursos a todo el mundo. Entonces, eso tampoco es argumento. Es más complejo el tema, pero hay que decirlo. Es muy importante la Constitución porque va a definir la manera en que nos vamos a organizar para tomar decisiones durante los próximos 200 años. Ese es el gran... Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Entonces, la manera en que nos organizamos para tomar decisiones es enormemente importante. Porque en ese debate hay muchas opiniones. Por ejemplo, hay quienes no quieren que los ciudadanos tengan más peso en las decisiones en la ciudad, que no molesten, que tomen sus despensas, que tomen sus libertades individuales, pero que no molesten a la hora de decidir dónde se construye, qué conjuntos se construyen, cómo se destruye una zona para hacer una obra, quién gana con las grandes obras y desarrollos que se están dando en la ciudad. El tema es muy importante y yo creo que ahí es donde tenemos que centrarnos. ¿Cómo y en qué grado le vamos a dar participación, entrada a la gente para participar en las decisiones? Y eso lo tenemos que decidir en la Constitución. En la Constitución tenemos que decir si la ciudadanía participa mucho o poco. O poco o nada. O nada en la toma de decisiones. Hasta ahorita yo diría el modelo de la ciudad que nos ha vendido el PRD y que ha mantenido es un gobierno hipercentralista donde se toman todas las decisiones en el gobierno central, no en las delegaciones, en el gobierno central y leyes que progresivamente han estado eliminando a los ciudadanos de poder incidir en la toma de decisiones. Entonces mi propuesta es poner esta propuesta de cabeza completamente, de plantear de otra manera completamente la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, de darle a la ciudadanía el instrumento que requiere para así incidir, para así ser un actor decisivo en la decisión de qué se construye, dónde se construye, con qué intensidad se construye, con qué valor se le da a las cosas y qué visión de sustentabilidad debiera existir en esta ciudad y que no sea simplemente una cosa definida desde arriba. Por tanto, lo que creo que vamos a discutir en la Constitución es muy importante. Y yo sé que decirle eso a alguien no le puede hacer sentir que, bueno, y eso no me da más salario. Eso no me da automáticamente un bienestar palpable, inmediato. No, yo sé que eso es así. Pero también estoy convencido que si no hay voces como la mía en la Asamblea en la Asamblea Constituyente, lo que va a resultar es una Constitución que va a durar 200 años y que nos va a imponer un gobierno altamente centralista, excluyente de la opinión de la gente en las decisiones más importantes de esta ciudad. Entonces, este es el gran tema que está enfrentando este proceso. Construir una arquitectura política que le dé entrada a la gente. Esto es lo más importante que yo puedo ver en este proceso. Y después vendrán muchas decisiones particulares, pero yo creo que no hay nadie que esté pregonando, por ejemplo, reducir las libertades que hemos avanzado en la ciudad. O sea, yo no veo que eso esté en peligro. Uh-huh. Yo creo que los derechos humanos son una conquista de la sociedad capitalina.
Ojalá que fuera una conquista de la sociedad mexicana en su conjunto. No es el caso, y ahí tenemos a Ayotzinapa y tenemos a los muertos de Veracruz, a los desaparecidos en toda la República, tumbas de muertos desconocidos que riegan el territorio nacional, una tragedia. Pero en la Ciudad de México hemos avanzado en muchas libertades que yo creo que no están en peligro, y yo apoyo, yo como candidato y de ser diputado, yo apoyaré la profundización incluso de muchas de esas libertades. Pero lo que yo no puedo aceptar es de que nos chantajeen con un canje. El canje sería que yo te sigo dando despensas, yo te sigo dando beneficios sociales, yo incluso te doy muchas libertades individuales a cambio de que tú no te metas en el desarrollo sustentable de la ciudad, que me lo dejes a mí, diría la clase política en el gobierno, en el poder, donde se decide cómo se hace, en quién gana con los grandes desarrollos, independientemente de que ello implica, por ejemplo, el fenómeno de expulsión de población de la Ciudad de México. Ahorita en este momento, según CONAPO, el Consejo Nacional de Población, en sus estadísticas, la Ciudad de México es la zona que más personas expulsa en el país. O sea, hay más migración saliendo de la Ciudad de México que entrando. ¿Y quiénes salen? Salen los pobres, salen los que no pueden ya sostener un nivel de vida en la Ciudad de México. Esa es la verdad. Tenemos un desarrollo urbano elitista y expulsor, en ese sentido totalmente discriminatorio de la gente. Entonces, tenemos que revertir esto, porque lo que yo estoy pregonando es por un desarrollo urbano integrador, que asuma la diversidad social y económica de la Ciudad de México, que no destruye ese gran tejido. Y aquí el tejido es para estar destruyendo a los pueblos, destruyendo a los barrios, haciendo que ya no tengan vigencia en la Ciudad de México, y convertir esto en una gran plancha de concreto de grandes edificios altos para gente que tiene un determinado nivel de ingreso. Y esa concepción de ciudad va en contra de la historia misma de lo que ha sido la Ciudad de México, como una ciudad integradora de la diversidad social, cultural, étnica y religiosa del país. Y eso es liberalidad, eso es ser una ciudad liberal. Pero en realidad quienes pregonan que es una ciudad liberal lo dicen desde el punto de vista de que hemos tenido conquistas importantes, como el derecho de la mujer a decidir, el derecho de las personas a tener matrimonios del mismo sexo, una serie de derechos de este tipo que reivindico y defiendo, pero que, por otro lado, es la ciudad que castiga a los pobres y los expulsa. Y los datos son muy claros. Entonces queremos una ciudad con capacidad de integrar, no de expulsar. Y para eso necesitamos que la gente pueda incidir en la toma de decisiones, porque si no incidimos en la toma de decisiones, Miriam, lo que va a suceder es de que esta dinámica expulsora, creando una ciudad elitista y que es depredadora del medio ambiente, va a seguir. Entonces, estamos en una encrucijada como ciudad. O creamos verdaderamente una ciudad no solamente integradora, sino que asume el papel de la gente en la toma de decisiones, y que puedan estar realmente en la visión de crear una ciudad sustentable y que desarrolla la potencialidad de la gente, o
una sociedad excluyente que hay que decirlo con toda franqueza, lo digo yo siendo un hombre de izquierda. Esa es la propuesta de la izquierda, una ciudad excluyente. Yo vi, por ejemplo, y me pareció bueno el grado del cinismo extraordinario, que hace 2 días Raúl Flores, el presidente del PRD en la Ciudad de México, empezó a atacar a López Obrador por el bando 2 y diciendo que era por culpa del bando 2 que ya no hay agua en la Ciudad de México. Me pareció increíble que lo dijera el presidente del PRD cuando todos ellos avalaron ese proyecto, lo apoyaron y aplaudían a López Obrador como focas. En su momento. Con un acriticismo absoluto, y ahora lo quieren criticar diciendo que él es culpable de toda esta situación. Lo que sí creo, y lo digo con toda franqueza, es de que sí Andrés Manuel sí es culpable de haber iniciado una visión depredadora del suelo urbano con el bando 2. Pero yo lo he escrito muchísimo en mis artículos. Yo he escrito cómo eso empezó en 4 delegaciones centrales de la ciudad, y después Marcelo lo amplió a las 16 delegaciones, y ahora Mancera simplemente quiere barrer con todas los programas delegacionales y con los planes parciales para construir una ciudad de concreto y de altos edificios, y que no hay un solo pobre en esta ciudad. Entonces, esta es la oferta que en la práctica nos ha dado el PRD, y es lo que nos van a proponer en la Constitución. Por eso lo explico, porque ese modelo de ciudad es el que nos van a proponer los sabios, los notables, los designados que están redactando ahora la Constitución. Muchas libertades individuales, pero una ciudad elitista, degradada y expulsora. Entonces, ¿dónde está la gente? Yo creo que la visión contraria es la mía, que es poner de cabeza esa concepción y crear una ciudad donde es la ciudadanía que es la actora principal de la toma de determinaciones acerca del rumbo que vamos a seguir. Pregúntale a la gente si quieren que los expulsen de la ciudad, si quieren que esta dinámica prosiga. Yo creo que no. Y yo creo que estamos obligados y llamados todos a cambiar esto. Pero solamente lo vamos a poder cambiar, Miriam, si escribimos una constitución con una concepción radicalmente diferente a lo que nos están proponiendo. Y de ahí la enorme importancia de redactar la Constitución bien, pensando en la gente y no dándole cabida a una pequeña clase política soberbia que se ha enriquecido de una manera terrible con esto y que dicen que son de izquierda. Todavía prevalece el discurso de izquierda. Doctor, vamos a hacer una pausa y en cuanto regresemos le voy a leer varios comentarios que ya llegaron de quienes nos están escuchando. Con mucho gusto, Miriam. Le agradezco muchísimo, de verdad, todo lo que nos está aportando, porque mucha gente que hoy está escuchando Ventana Pública está por forjarse una opinión de lo que va a ser el día 5 de junio. Claro. Yo les pido, amigos y amigas, que nos sigan escribiendo, que no le cambien. Estamos en la mejor estación de radio por internet, en Escucha Radio. Regresamos. El siguiente, prepara tus inquietudes, en un momento se reabre esta ventana pública. Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad. Con tu cuerpo maltrecho,
por los años y culturas que han pasado, por la gente que sin veras albergado, el otoño para ti llegó forzado, ya que te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el silencio ha volado como una ave sin aliento, se ha marchado lejos tu limpieza clara y en tu par de espejos han morado colores que son añejos y ahora ya no brillan más, y ahora ya no brillan más. Capital de mil formas, de bellezas que se pierdan entre el polvo, de tus carros, de tus fábricas y gentes que se asesinan y tu muerte no la sienten. ¿Qué harás con la violencia de tus tardes y tus noches en tus calles, de tus parques y edificios coloniales convertidos en veloces ejes viales, ya que te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el silencio ha volado como una ave sin aliento, se ha marchado lejos tu sonrisa clara y en tus azulejos han morado colores que son añejos y ahora ya no brillan más, y ahora no brillan más. Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso, si algún día tu historia tiene un remanso, dejarías de ser ciudad. Listo el trámite. Toma tu lugar. Miriam Cruz continúa atendiéndote en Ventana Pública. Muchas gracias, ya estamos de regreso en Ventana Pública y en primer agradecer a quienes nos están haciendo comentarios en el chat. Sabemos del interés de los ciudadanos en este tema y para nosotros es muy importante y de hecho es fundamental que ustedes le hagan saber a nuestros invitados lo que están pensando sobre los temas que estamos tocando aquí, que además en este caso pues no es cualquier tema, estamos hablando del nuevo marco jurídico de la Ciudad de México. Así es. Y la importancia de que los ciudadanos tengamos claro que lo que no esté ahí establecido pues ya se quedó en la imaginación de quienes no se atrevan a hablar y a decirlo. Por eso la importancia de que nos presenten propuestas los candidatos y que como ciudadanos también nos involucremos en los temas que son fundamentales para el desarrollo de la ciudad. Le voy a leer, doctor, algunos comentarios que llegaron hace un momento, y los voy a leer hoy al revés porque me está generando aquí el chat que se muevan y que se muevan. Está el comandante Juve, dice, hoy los independientes no garantizan una nueva forma de gobernar. Es una falsa panacea del PRI para no votar por Morena. Ok, comandante Juve, ahorita le contestará nuestro invitado qué opina de eso. Está Lucía Torres, dice, excelente programa. Saludos al invitado y a ti, Miriam. Desde luego que tenemos que incurrir en nuevas maneras de hacer política y esta es teniendo candidatos independientes. Pero no se es claro, muchos de ellos pertenecen a un partido político y están haciendo solo eso porque o les dieron chance en su partido o de veras son independientes. Bueno, gracias Lucía Torres por tu opinión. También está André Castañeda, dice, es interesante escuchar al invitado. Yo tengo mis dudas y con fundamento para creer que los candidatos independientes sean una buena opción. No lo digo por el invitado, pero sí por otros de que se asumen candidatos. Ejemplo, Nazario.
todo un corrupto en la venta de departamentos de interés social y todo mundo lo sabe. Primero fue candidato el año pasado a diputado por Morena y ahora resulta que es independiente. Otro caso es el del primo del doctor Simi, claramente pertenece a un partido. André Castañeda, gracias por tu opinión. Evidentemente la responsabilidad de quien hace estos comentarios es de quien la hace. Yo los estoy leyendo tal cual me los pasan y claro que hay derecho a réplica si alguien se sintiera aludido. Está Claudia Fuentes, dice, ojalá los independientes vayan a la defensa de la autonomía para que los habitantes decidamos qué proyecto no queremos en los territorios de nuestros pueblos y barrios originarios, porque los destruye, así como la defensa del agua, la no privatización de esta y que sean los independientes el cambio que se requiere de ser representados en una constituyente que trae tendencia a favorecer solo a los mismos intereses de lucro, de los que ya están decidiéndolo todo. Gracias, Claudia Fuentes, un gusto que nos escribas. También nos saluda Armando Molina, dice, es un magnífico programa, un saludo muy especial a tu invitado en el estudio. Gracias, Armando Molina. Por favor, doctor. No, bueno, les agradezco muchísimo todas las observaciones. Todo este tema de los independientes sí es una duda importante que está teniendo la gente. Yo creo que amerita una respuesta muy clara porque tienen dudas fundadas. Incluso aquí ya se dieron algunos casos o algunos ejemplos y creo que es importante. Yo también he sido de partido político, yo lo he dicho muchas veces y a mucha honra he organizado partidos políticos. Formé el Partido Revolucionario de los Trabajadores, fui partido trotskista. Fui diputado federal de ese partido junto con Rosario Ibarra de Piedra, tuvimos un grupo parlamentario. Después ayudé a fundar el PRD y fui miembro de ese partido en la dirección nacional durante muchos años. Pero lo que es cierto es de que el desarrollo del pensamiento no puede quedarse estancado. Y algunas personas como yo, otros se quedan en los partidos toda su vida y para ellos es un sello de gran orgullo de que nunca se movieron, nunca cambiaron. Yo lo que digo es de que, bueno, habría que pensar si hay también poca flexibilidad de pensamiento, de reflexión y de observación de cómo está cambiando la realidad del mundo incluso, ¿no? Y de los retos que enfrentamos. Pero en mi caso particular, para mí lo que define un independiente es que no esté sujeto a las directrices de un partido político. Es decir, yo llego a la Asamblea Constituyente con una enorme libertad para plantear mis puntos de vista y yo no estoy atado a los intereses de la dirección nacional de un partido. Y eso para mí es una gran libertad. Y me siento muy bien, en realidad, hasta diría por primera vez en muchos años, me siento muy bien, me siento libre de poder exponer mis puntos de vista. Ahora, lo que uno no tiene es un partido atrás y tampoco tiene a toda la fuerza para hacer una campaña como lo están haciendo los partidos que van a mover a su gente y sus clientelas, etcétera, etcétera. Pero eso ya no me interesa. Yo creo que eso ya en la sociedad mexicana actual tenemos que rechazar eso y la gente está harta de la compra del voto y de la movilización corporativa, etcétera. Pero creo que la inquietud por definir qué es un independiente es muy importante. Yo insisto, es una persona que no está atada a los intereses de un partido. Pero al mismo tiempo, los independientes por sí solos tampoco son la panacea. Lo digo con toda claridad. Los partidos políticos no van a desaparecer. Lo que en realidad creo es que tendencialmente la presencia de los candidatos independientes, esto sería lo deseable, somos un factor correctivo en el sistema político.
Es decir, de repente podemos dar cauce, expresión y articulación a sentimientos en la sociedad que los partidos políticos muchas veces no quieren escuchar, que padecen de su propia ceguera y sordera frente a ciertos fenómenos, y quienes se tienen que organizar pues son personas al margen de los partidos para que se entienda esto. Por ejemplo, en cierto modo diría, este es el factor correctivo en este momento a la crisis de derechos humanos en México, es la presencia, el activismo, incluso el sufrimiento de los padres de los chavos de Ayotzinapa. Ellos son un factor correctivo en el sistema político, están obligando, incluso han puesto al sistema político contra la pared, de un sistema que no escucha. Entonces, que además es el PRD y es el PRI, porque ya sé que todos ahora están diciendo que es el Estado y es el PRI y es Peña Nieto, pero bueno, el PRD hábilmente se ha escurrido del tema, pero pues ahí están y siguen estando en ese tema, por la responsabilidad política que ellos tuvieron de haber creado esa monstruosidad. Entonces, el factor correctivo de movimientos sociales independientes, autónomos del Estado, de los partidos, candidaturas independientes como la mía al margen de los partidos, somos un factor correctivo y tenemos que hacerlo. A veces llega hasta la gobernatura, como el caso del Bronco, o diputados, hay un diputado federal, hay diputados locales, presidentes municipales, como el caso del presidente municipal de Morelia, etcétera. Pero estos son los fenómenos correctivos de un sistema político que en todo momento obviamente requiere de ello. Entonces, en ese sentido, creo que es importante entender el papel de los independientes. Ahora, quiero comentar un poco qué es lo que debemos hacer como independientes en la Asamblea Constituyente. Yo quiero proponer, en primer lugar, restarle poder y funciones al gobierno central y derivar esas funciones a las alcaldías ahora, a las delegaciones, porque quiero acercar la ejecución de las políticas a la gente. Y la única manera de hacer eso es devolviéndole a las delegaciones funciones que han perdido a través de los últimos años. Por ejemplo, hoy se ejerce por parte del gobierno central el 81% del presupuesto anual de la Ciudad de México, las delegaciones el 19%. Uh-huh. Esto es aberrante, debiera ser por lo menos 50%. Para hacer eso, las delegaciones tienen que asumir nuevas funciones, nuevas responsabilidades. Y yo sé que se critica mucho a las delegaciones y tienen una pésima imagen, y con razón. Sin embargo, si hay una ciudadanía vigilante y una ciudadanía participativa, la mejor manera para que participen los ciudadanos es que el órgano de gobierno más cercano a ellos tenga mayores facultades. Porque ahora que el gobierno central ha asumido todas las funciones de vigilancia, de corrección, de otorgar permisos, licencias, etcétera, se lo han quitado a las delegaciones, lo tiene el gobierno central, nadie sabe dónde se toman esas decisiones. Ese es justamente el truco de los magos en el poder, que saben sacar de una manga una carta y jugarla, y uno nunca sabe de qué manga y en qué momento y dónde salió. Entonces, no, tenemos que acercar el poder a la gente para que la gente pueda incidir en la toma de decisiones. Por eso hay que fortalecer las facultades de las alcaldías. Pero también entonces que los cabildos estos que se van a crear uh-huh. tengan verdaderas facultades de vigilar cómo se maneja el dinero y las atribuciones de las alcaldías con más recursos.
Pero incluso creo que los miembros de los consejos los cabildos, debieran ser honorarios, no personas con sueldos, como quieren los partidos políticos, que quieren simplemente tener más burocracia en las delegaciones. Yo creo que eso no nos sirve. Que los consejeros sean honorarios, como lo somos, lo seremos los diputados constituyentes, que no vamos a percibir un salario por ser un diputado constituyente de septiembre a enero del próximo año. Claro, algunos sí, porque veo que algunos los designados van a llegar con salarios, pero sí. Bueno, nosotros no. Y la verdad es que yo asumo con mucho gusto ese reto, porque yo creo que eso es lo que le puedo devolver a la ciudad, no cobrarle un salario por trabajar y crear una nueva estructura de gobierno. Entonces la idea es descentralizar absolutamente, no darle más facultades al gobierno central, sino menos, y devolver a las delegaciones las facultades para que la gente, y este es el propósito fundamental, no es darles más facultades a los jefes delegacionales, sino que los ciudadanos pueden estar más cerca de los procesos de decisión y ejecución. Y junto con esto, crear la figura jurídica que quiero plasmar en la Constitución de la anuencia vecinal, donde por ley los vecinos tendrán que decidir los proyectos que se realizan en su territorio. Construcciones, obras, desarrollos, si ahí se pone un edificio de 40 pisos o se hace un jardín. Que estos sean decisiones de los ciudadanos, no de una componenda como ocurre actualmente entre funcionarios centrales y empresas privadas, que de verdad han lucrado con el suelo, el valor del suelo, de una manera terrible en la Ciudad de México. Y tenemos que parar esto de tajo. Y el instrumento para hacerlo es haciendo una constitución que tenga este objetivo en mente. Por eso la Constitución es tan importante y sí va a afectar cómo vivimos en el futuro. Y va a afectar a quienes hoy estamos, pero también a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces pensemos en ello. ¿Por qué hay tanta crisis de contaminación? Porque simplemente están talando de una manera impresionante y no toman en cuenta la opinión de la gente. Ahí sí, por ejemplo, en Churubusco e Insurgentes, Río Mixcoac, no tomaron en cuenta la opinión de la gente. Grillaron a la gente y después echaron a los granaderos, pero no tomaron en cuenta ni siquiera posibles proyectos mucho más amables, alternativos, que eran factibles, pero no, hicieron el más caro, el que da más dinero, el que cuesta más dinero, el que reporta más beneficios para 2 o 3 personas, funcionarios y desarrolladores. La idea de la anuencia vecinal es un poco lo que sucedió con el segundo piso que querían construir sobre la avenida Chapultepec. Donde se hizo una consulta. Se hizo la consulta, pero ahí el jefe de gobierno fue generoso porque él dijo, bueno, yo voy a tomar como válida la opinión de la gente, pero nomás porque amaneció alegre un día y aceptó eso, pero por ley no tenía ninguna obligación. Bueno, la idea es que sea obligación, no que sea dependiendo de los humores del gobernante. Claro. Sino que sea obligación el tema de tomar en cuenta la opinión de la gente. Este es el corazón de la Constitución. Y después vienen muchas otras cosas, empatar con la Constitución Federal, etcétera. Pero lo que he descrito ahorita contigo es el debate central que tenemos que estar dando. Y lo que quiero decir francamente es de que no he escuchado a ningún partido y a ningún independiente hablar de esto. Todos lo evaden,
Todos están hablando de otras cosas. Los partidos están haciendo campaña para el 18, no para esto. En realidad les tiene sin cuidado el tema de la Constitución, porque sienten que ya viene planchado en un acuerdo entre el presidente y el jefe de gobierno y que ellos nomás van a agregar algunas cosas y que quede como está. Insisto, nuestra tarea como candidato y diputado independiente es poner de cabeza la concepción de la ciudad, y a eso voy. Muy bien, doctor. Ya se nos fue la hora y qué interesante escuchar su propuesta. Vamos a hacer un ejercicio, espero yo poderlo invitar en próximas fechas, para tener aquí un debate con otros candidatos. ¿Cómo ve? Sí, ¿Le con interesaría? mucho gusto, con muchísimo gusto. Sí. Es necesario, los ciudadanos necesitamos conocer las propuestas e involucrarnos también en lo que están diciendo, y por eso celebro que haya gente hoy escribiéndonos. Está Linda Luna, dice: excelente programa, saludos a todos en cabina, estoy de acuerdo con el invitado. Y luego agrega: será una elección de estructuras entre Morena versus PRD, en el cual saldrá ganando el PRI y perdiendo los ciudadanos. Gracias, Linda, por comentarnos. También está Comandante Juve, dice: Morena va con todo. Que invites a los de Morena para que se conozcan sus propuestas. Con mucho gusto, la invitación está abierta y es la intención que vengan y platiquen aquí lo que pretenden hacer como diputados constituyentes. Por último, leo el de Fren Hidalgo, dice: saludos, el tema que tratas es muy importante, pero a muy poca gente le interesa. Sigo diciendo que esta elección es un circo de todos. Y digo de todos los que en ella participan. Gracias, Efraín Hidalgo, por comentar. Sí, pero es importante el comentario porque sé que existe esa idea, pero nada más quiero hacer la acotación. Por favor. Ya no va a ser un chiste cuando aprueben una constitución que nos imponga un gobierno centralista sin consulta ciudadana. Entonces, bueno, ahí vamos a estar tristes pensando que perdimos una gran oportunidad. Quiero decir que estoy exigiendo que tanto Mancera como el presidente den a conocer quiénes son sus candidatos, sus notables que van a nombrar. Cada uno va a nombrar 6, son 12 más. ¿Quiénes son? ¿Por qué los esconden? Yo no entiendo esto. Si quieren un proceso realmente democrático, tenemos que decir quiénes están en el juego. ¿Quiénes son y parte? Se niegan a dar a conocer quiénes son sus candidatos, sus notables que van a nombrar. Sus designados en este caso. Sus designados y tienen que darlos a conocer. Doctor, y por último, nada más preciso, que hay que votar por la lista de independientes. Y ahí verán mi nombre y verán el número y están cordialmente invitados a pensar en ese tema de aquí al 5 de junio. Muchísimas gracias, de verdad nos da mucho gusto que estuviera hoy con nosotros. Insisto, se queda la invitación nuevamente a que nos acompañe, esperando que acepten otros candidatos un debate en esta ventana sobre los temas de la ciudad. Encantado. Muchísimas gracias, doctor Muchas Ricardo gracias, Pasco. Miriam. Muchas gracias a nuestro director general, Antonio Basbar, porque él hace posible esta ventana pública. Agradecemos su generosidad. A Erwin Molina, que está aquí a nuestro lado izquierdo, él es nuestro productor. A Fulanillo Carza, saludos especiales, que nos está escuchando, es nuestro ciberescucha más joven de Ventana Pública. Gracias por estar atento a estos temas. A Fabián Tinoco, que también nos envía saludos y nos deja un comentario. Ya no me dio tiempo de leerlo, Fabián, pero aquí lo verá nuestro invitado. Gracias a ustedes por escucharnos. Los invito a que nos volvamos a escuchar el siguiente miércoles con otro tema alternativo y que sigamos muy de cerca el proceso constituyente, que ya no le queda mucho pues para concretarse en la elección del 5 de junio. Mi nombre es Miriam Cruz, aquí hemos hablado de realidades, lo seguiremos haciendo. Les dejo un abrazo, hasta la próxima. Las voces de los jóvenes, ancianos, creativos, soñadores, analistas, políticos, todo se ha escuchado ya, pues Miriam Cruz por hoy ha dado causa a las ideas y a la vida diaria en Ventana Pública. No te pierdas la siguiente edición en Ventana Pública. Escucha radio. Imagina lo que escuchas.
Shanti Radio. Todo está en ti. Muy pronto.